Paz y bien, queridos hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Hoy en la solemnidad de la Epifanía de nuestro Señor Jesucristo, sábado 6 de enero del año 2024, hermanos. Es una alegría inmensa para mí, su hermano en Cristo, Wilfredo Chuluc, del área matrimonios, de esta comunidad suya. Ven a Cristo. Vamos a leer el Evangelio de hoy, según San Mateo, y la palabra del Señor dice así. Jesús había nacido en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley al pueblo, y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en privado a los magos y les hizo precisar la fecha en que les había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño. Y apenas lo encuentren, avísenme, porque yo también iré a rendirle homenaje. Después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino. Y fíjense, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¡Qué alegría más grande! Habían visto otra vez la estrella. Al entrar a la casa, vieron al niño con María, su madre. Se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos: oro, incienso y mirra. Luego se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el Señor en esta lectura es ese bebé recién nacido, quizás indefenso, no puede hablar, pues al caso lloraba cuando tenía alguna necesidad. El mismo Dios que te creó a ti y a mí, y todo cuanto existe, todo cuanto podemos ver y no podemos ver, indefenso, en un pesebre. En este caso, pues, ya estaba en casa. Dice la palabra que María lo tenía en brazos. La pobreza de nuestro Señor Jesús fue tal que sus padres no pudieron pagar un lugar, y pues de ahí el término posada, ¿verdad? Que celebramos con mucha alegría, eh, mucho gozo al cierre del año. Las posadas que nos recuerdan esos momentos difíciles en los cuales José pidió posada para su esposa, para él y para su hijo, que estaba a punto de nacer. Y bien, pues el niño en brazos de María, indefenso, como bien lo comentábamos antes, pero que a su vez es el Hijo de Dios. Y es ahí, mis queridos hermanos, en donde nosotros debemos hacer un alto y pensar que a pesar de que es un bebé, puede cambiar total y completamente nuestras vidas.
los magos de Oriente hicieron un largo viaje. Dice la palabra que eh, ellos venían a Jerusalén, llegaron a Jerusalén y le preguntaron a Herodes que dónde estaba el rey que había nacido. Obviamente para Herodes y toda su corte fue un golpe bajo, porque ¿cómo así si yo soy el rey? ¿Cómo así que nació otro rey? ¿Hay alguien más poderoso que yo? Para Herodes fue un golpe eh, muy, muy, muy fuerte, ¿no? Por eso dice la palabra, que se sobresaltó él y toda su corte, porque pues, no había más rey que él, ¿verdad? Pero mis queridos hermanos, Herodes desconocía el sentido de la palabra que ya había sido revelada por el profeta Isaías, donde él anunciaba el nacimiento del Hijo de Dios, de un jefe, dice la palabra, dice la profecía, que nacerá en Belén, un jefe de Israel. Y así es, queridos hermanos, Herodes desconocía completamente la palabra. Le pide a los escribas, le pide a los expertos de la ley, a los maestros, que indaguen porque él no sabe de qué están hablando estos magos de Oriente. Y pues bien, al decirle ellos y revelarle lo que dice la palabra eh, del profeta Isaías, pues él cae en la cuenta entonces de que probablemente pues ese rey sea el que esté anunciado y van a ser en Belén. Entonces pues le dice a los magos que vayan y que le traigan noticias con todo el detalle posible, con la mayor calidad de detalles posible, porque él también quiere ir a adorarle al niño. Pero en realidad, mis queridos hermanos, sabemos que eso no es así. Él lo que quería era exterminar a su competencia, sintió un celo grande, porque como les vuelvo a repetir, él era el rey. ¿Cómo era posible que hubiese otro rey? No era posible. Y si había otro rey, pues había que exterminarlo. Y bien, pues los magos se dejaron llevar por las señales de los tiempos, mis queridos hermanos, las señales de los tiempos. Debemos nosotros poder comprender las señales que Dios nos da. En este caso, los magos de Oriente recibieron señales para poder llegar a ese niño. Y miren, queridos hermanos, cómo es la humildad de ellos, porque ellos creen profundamente y no sacan a María de esta escena. Por el contrario, yo imagino el homenaje, el respeto, la devoción con la que vieron a la Madre de Dios. Mis queridos hermanos, no podemos dejar por fuera a la Madre de Dios, a María Santísima, que dijo sí al plan del Señor. Y entonces los magos se postran y le dan regalos de rey, de Dios y de hombre: oro, incienso y mirra. Seguramente los magos no eran pobres. Esos son regalos que en su tiempo eran de muy alto valor, ¿verdad? Y que eran dados, como les digo, para un rey, para los dioses y para hombres poderosos. Y en fin, pues ellos ven la humildad del Hijo de Dios y pues aún así se postran y lo adoran. Su postura no cambia. Esto es fe, mis queridos hermanos. Esto es un paso de fe que ellos dan. Así que, querido hermano, no esperes encontrar a Dios en la riqueza, en la opulencia. Mira, querido hermano, Dios es dueño del oro y la plata. Y Él te puede dar todo el dinero. Pero ese dinero no te va a hacer feliz. Porque no es el dinero lo que nos hace feliz. O lo que nos hace felices, o lo que nos da felicidad. Claramente acá los magos comprenden que el Señor estaba en una condición humilde, pobre, pero aún así lo adoran y se postran.
Así que, querido hermano, la invitación en este día es que ante esta manifestación de Dios a toda la humanidad, de su Hijo, como el Rey, como el Mesías, como el Salvador, es que abramos nuestro corazón y que dejemos que esa muestra del poderío, del amor, sobre todo del amor infinito de nuestro Señor Jesucristo, enviando a su Hijo único para salvarnos, haga obra en nuestros corazones. Que el Señor te bendiga, querido hermano, querida hermana. Ánimo, que nos espera un largo año con la compañía de nuestro Señor Jesucristo sobre todo. Paz y bien, querido hermano, que el Señor te bendiga.